En el 2021 abrí mi primer canal de YouTube y desde ese tiempo empecé a comer muchos, pero muchos dulces japoneses. Los dulces tradicionales de Japón son muy ricos y tienen una historia larguísima. Dulces con hasta más de 100 años de historia. Y yo, que soy autoproclamado el rey de los dulces japoneses, voy a probar 5 tipos de dulces y me voy a vendar los ojos y de cada uno voy a probar uno rico y otro muy barato. ¿Lograré identificar cuál es cuál? Así que empezamos con el reto. Mi nombre es Yamil y este es Komorebi Club. Comenzamos. Ya me puse la venda, amigos, ya no puedo ver absolutamente nada. Vamos a empezar con el primer dulce. Mi esposa trajo los dulces, yo aún no los he visto. Nada más le pedí que me trajera 5 de ellos, así que vamos a empezar. Mitarashi dango, bolitas de arroz esponjosas con salsa hecha de azúcar con salsa de soya. ¿Sabré identificar cuál es barato y cuál es caro? Saisho no wagashi onegai shimasu. Ya huele a Mitarashi. Huele muchísimo a este tipo como de caramelo. Uno de estos dulces es de lujo, fue muy caro y es de muy buena calidad. Y el otro es muy baratito. Así que empecemos. Mitarashi dango. Me gustan mucho. Ok. Está rico, pero creo que es un sabor que lo conozco muy bien, porque yo suelo comprar muchos Mitarashi dango en el súper y son de estos baratísimos que te cuestan como 3 por $1, algo así. Están muy baratos, pero no me puedo dejar llevar, no puedo tomar decisiones hasta probar el otro, así que vamos a ver. Hai, moiko onegai shimasu. Oh, saben muy diferente. Para empezar, el dulce B me pareció mucho más fresco. Lo que es la textura mochi mochi, que es esto rebotante del mochi tan característico, me pareció mucho más natural en el segundo dulce. Y en el primero me pareció un poco más como que artificial, como que si tuviera químicos adentro. Estoy 100% seguro de que el B es el más rico y caro, así que yo voto porque el B es el dulce de lujo. Espera un minuto. Hinata se confundió y me dijo que era correcto, pero no lo era. Así que en esta ronda sí me equivoqué. Se ven muy diferentes. Este es el barato, este es el caro, y si a mí no me dijeran, yo diría que este es el caro. Se ve más simétrico, la salsa está más bien balanceada, y este otro incluso tiene como que forma cuadrada, ¿no? La gran diferencia es que la fecha de caducidad del barato es de 3 a 4 días por sus conservadores, y el caro lo compras un día y si no te lo comes ese día, el siguiente día ya está malo. Así de fresco te lo dan. Seguimos con la siguiente ronda, no puedo ver nada de nuevo. ¡Venga! Ohagi, por dentro tiene arroz pegajoso y por fuera está repleto de frijol de soya con azúcar. ¿Habrá alguna diferencia de sabor? Onegaishimasu. Uno de estos es barato, el otro es caro. Vamos a averiguarlo. Esto es definitivamente un ohagi. Yo no soy muy fan del ohagi. Me gusta, pero no lo sé. Me sabe muy neutral. Ni muy rico, ni malo. No sé qué decir. Dame el otro. Qué blandito. Es un mundo de diferencia. No sé. El primero estaba más duro, pero tenía sabores mucho más fuertes. Y el segundo era muy blandito y tenía sabores más ligeritos. En mi experiencia yo he notado que los supermercados los hacen con un sabor más fuerte, y en las tiendas tradicionales de dulces japoneses los hacen con sabores más finos, con menos azúcar, sabores más ligeros. Así que yo opino que el B era el de lujo. ¡Viva Takaiho desu! Sinceramente, los dos están ricos y para serles sinceros, a mí me gusta más el barato porque tiene un sabor más fuerte. Pero conozco a mi esposa y ella siempre me dice, a mí me gustan los sabores menos azucarados y por eso siempre vamos a comprar a tiendas tradicionales. Al dulce caro se le nota que adentro tiene arroz de verdad, arroz fresco, se notan los granos. Y el dulce barato se nota que está más molido el arroz. Esto no influye en cuál es más caro y cuál es más barato, pero hay personas que les gusta de uno y hay personas que les gusta del otro. Vamos con el siguiente dulce japonés. Yomogi dango, un dango hecho de la planta japonesa yomogi, característico por saber mucho esta planta. Veamos si identificamos la diferencia. ¡Venga! ¿No huele a nada? ¡Onegaishimasu! Es un dango. Me sabe a anko, pero ¿de qué está hecho el dango? Este no es un dango normal, no es de los blancos. A ver, dame del otro. Yomogi. Definitivamente es planta yomogi. Me dieron una bofetada
con la planta de yomogi. El primero ni siquiera supe qué dulce era, me dio nada más el punch de anko, que es este de azúcar. Y el segundo fue literalmente como si le diera la mordida a la planta de yomogi, que es una planta japonesa que está en todos lados. Aparte de que el dango en el primero sentí una textura muy artificial, y en el segundo lo sentí demasiado fresco. Así que estoy segurísimo 100% de que el B es el rico. Biga oishi desu. 正解。 No me sorprende. Y mira, la pinta se ve bastante diferente, ¿eh? El barato me supo muchísimo a anko, aunque nada más tiene poquito. Y el caro, que es el segundo, me supo menos a anko porque seguramente le ponen menos azúcar e intentan hacer un sabor más fino, más lujoso. Y al contrario, lo verde, que es el yomogi, me supo fuertísimo. Kondano wakaranai wake nai jan. Yo opino que sí hay dulces japoneses que vale la pena comprarlos baratos en un supermercado o en una tienda de conveniencia, pero dulces como estos sí saben muy diferente, y estos son los que yo recomiendo 100% ir a comprar a una tienda de dulces japoneses. Kintsuba, dulce cuadrado que tiene una capa de masa delgada y por dentro está repleto de anko, o sea, frijol dulce azucarado. Ya no podemos ver nada. Venga, el siguiente dulce. このお菓子ね、ヤミル食べたことないから、もしかしたらわかんないかもしれないね。食べたことない？うん。でも確かに僕食べたことあるお菓子全部知ってるもんね。目の前で全部食べてるから、これは楽しみ。Dice que nunca lo he probado, así que vamos a ver si mis instintos me ayudan. Entonces, uno es caro, uno es barato, vamos a averiguarlo. ¡Onegaishimasu! ¿Qué es esto? Está un poco durito. No me gusta la textura tanto. Si no lo he probado, es por una razón, y es porque tal vez mi esposa sabe que a mí no me iba a gustar. Sinceramente no soy fan de este, no sé cómo se llama. Chinamini namae kite ii? きんつば。 Kintsuba. Hai. Wagashi-yasan de mita koto aru kedo, tashika ni katta koto nai. うん。 No soy muy fan del primero. Esperemos que el segundo sea el rico, porque el primero no me pareció muy bueno. Definitivamente el segundo no es. No, pero tampoco el primero. ¡Oh! El segundo me supo muchísimo a frijol, pero estaba más blandito. Y el primero estaba más duro, pero sabía mucho menos a azúcar y a frijol. Así que si me voy por la teoría de que los dulces baratos saben más fuerte, yo creo que el primero, el dulce A, es el caro lujoso. Ga oishii desu. おー、正解。 Mira. すごいじゃん。こういう見た目してたんだね。ちなみに金つばってどういう意味？つばっていうのが日本刀のプレートみたいなのがついてるんだけど、それのこと。取っ手の部分だよね。手が止まるところ。それがつば。そう。へー、かっこいい名前だね。ね。おほ。Vamos con la última. Venga. Andango, bolitas de arroz pegajoso y encima le echan una pasta de frijol azucarado. ¿Yami le encontrará alguna diferencia? ¡Hai! Saigo no okashi o onegaishimasu. Venga, estoy nervioso, Tengo las manos sudadas. Dango. Te soy sincero, no me gusta. Sabe muy artificial, sabe barato. Si yo fuera a comprar dulces japoneses y me saliera uno de estos, reclamaría, No me gustó. A ver, dame el segundo. Sabores mucho más frescos. Un poco más duro, lo entiendo. Se nota que no es un error de fábrica, tal vez lo hizo alguien. Y aparte sientes como el aroma del frijol se extiende dentro de tu boca. Definitivamente el B, el segundo, es el dulce lujoso. Biga oishii desu. 正解。 Y son 3. 3つあるんだけどこれ同じ値段だろうね Puedes comprar 3 de estos para comprarte uno de estos, qué locura. No sé dónde compraste este, pero no lo vuelvas a comprar. La pinta me vuelve a impresionar muchísimo porque el caro está feo. Lo admito, está feo. No es simétrico, nada más le untaron encima lo que es el frijol. Sin embargo, el barato, vean, qué bonito. Hasta se nota el color de aquí de quemadito. Y arriba, muy simétricamente, le untaron el frijol. De pura vista, yo pensaría que este es el caro, Amigos, con esto me declaro el rey de los dulces japoneses. O al menos eso me gustaría decirles, pero yo creo que no.
En realidad cualquiera de ustedes que venga a Japón y pruebe ambos, cualquiera se podría dar cuenta de la diferencia. Y a mí, que me gusta mucho apoyar el comercio local, los invito a que cuando ustedes vengan a Japón vayan a una tienda de dulces tradicionales japoneses y compren varios. Son baratos, hoy los presentamos como dulces caros, pero no, para nada, un dulcecito máximo 1, 2, 3 dólares. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y déjenme un muy bonito comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.